segundito. Ahí ya la ven completa. Ahí vemos perfecto. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, chicos. Un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy, pues vamos a perdón. El día de hoy vamos a concluir con esta serie de charlas técnicas que hemos tenido en conjunto Macaferre con la AMH, y tengo entendido que ustedes ya recibieron varias charlas, si no me equivoco, con mi compañero Alfredo. Entonces, pues ya más o menos saben de qué se trata. El día de hoy, les comento, vamos a ver un repaso general de todo lo que son canalizaciones y protección marginales con Gavión. Y vamos a concluir viendo lo que es el software Macra, justamente para el diseño y los análisis que realizamos. Entonces, en esta ocasión nos vamos a apoyar de esta presentación, que sí me gustaría aquí comentar, que es de mi compañera, la ingeniera Paula Tainá. Ella es nuestra encargada justamente del área de hidráulica a nivel LATAM, se encuentra allá en Brasil. Entonces, muy buena su presentación que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar, como les mencionaba, con el programa, hablando sobre las necesidades de obras hidráulicas. Después ya vamos a entrar un poquito más en materia en obras longitudinales con gaviones, que son protecciones marginales y canalizaciones. Después vamos a hablar un poco de algunos comentarios sobre el diseño hidráulico para este tipo de obras, un poco de los conceptos básicos, y finalmente, como les comentaba, vemos el software, hacemos un ejercicio y terminamos pues explicando los problemas que nos van a aplicar, ¿no? Justamente para el concurso. Y bueno, pues vamos a comenzar viendo aquí que cuando hablamos de las necesidades de las obras hidráulicas, invariablemente para este tipo de obras, estas necesidades van a estar ligadas con ciertas problemáticas que vamos a buscar atender. Y el día de hoy vamos a hablar principalmente de dos problemáticas. La primera de ellas está relacionada con la socavación. Y esta la vamos a relacionar con la protección de obras de márgenes longitudinales. Entonces, esto, como se ve aquí en la imagen, pues es un caso muy típico, digamos, muy común, que nos suelen llegar acá este tipo de problemáticas, que tenemos un margen expuesto sin ningún tipo de recubrimiento, sin ningún tipo de protección, expuesto a los procesos de erosión hídrica, eólica, y si aunamos esto con la saturación del suelo, que sabemos que va a hacer que pierda sus propiedades, muchas veces se va a poner en riesgo la estabilidad geotécnica incluso del talud. Y cuando tenemos estructuras ya existentes en la parte de arriba, como puede ser una vialidad por lo general, pues vamos a tener este tipo de problemáticas, ¿no? Ahora bien, estos problemas, o bueno, el segundo problema, problemática
que les comentaba, que hoy vamos a hablar principalmente de dos, que es la erosión y la otra problemática es la inundación. Entonces, muchas veces este tipo de problemáticas suceden a partir de, por decirlo así, la concepción que tenemos de las cosas como estáticas. Creemos que vemos algo y creemos que siempre va a estar así, ¿no? Con las mismas dimensiones, que no va a cambiar. Pero esto es de manera muy general, ¿no? Casi para cualquier fenómeno, esto pues no aplica. O sea, todo está en constante cambio. Este es el caso también de de los cauces, de los ríos. Entonces, vemos aquí que conforme vaya pasando el tiempo, el cauce se puede ir moviendo, va incrementando el tirante, su capacidad hidráulica, y entonces, si no hacemos nada para prevenir este tipo de fenómenos que se van a dar, pues se presentan las problemáticas que hablamos, ¿no? Y sobre todo porque siempre tendemos a construir cerca de estos cauces de agua, pensando que siempre van a estar así, ¿no? Como veíamos aquí al principio. Pero no, pues pasa el tiempo y estos se van a ir moviendo, van a ir mutando. Y pues aquí llegamos a la segunda tipo de problemática, ¿no? Inundación. Ok. Entonces, algunos factores adicionales que contribuyen a esta problemática de la inundación, pues para empezar, pues la falta de planeación, ¿no? Que siempre, por lo general tenemos, donde nos asentamos sin antes hacer tal vez un estudio hidrológico, y después, si aunamos a esto la deforestación que conlleva todo el proceso de urbanización, pues esta deforestación también va a contribuir a acortar los tiempos en que la lluvia llegan al cauce, y esto facilitan también las inundaciones. Después tenemos otro factor que es justamente la impermeabilización. Pues llegamos, pavimentamos todo. Y perdón, Mara, creo que ¿tienes una pregunta? Dime. Sí, nada más quiero hacer un comentario, yo debo de salir, pero obviamente todos se quedan en buenas manos. Quien va a revisar la cuestión del anexo, la cuestión técnica es David y el departamento técnico que representa. Solo quiero hacer hincapié que ella cuenta con la base de datos de todos los registros, de todos los equipos. Entonces, él va a tomar la decisión para enviarles a cada uno al capitán del equipo la información del anexo y problema que deben de resolver. ¿Sale? Por Perfecto. mi parte es todo. Muchas gracias. Continúa, David. Disculpa. Perfecto. No, muchas gracias a ti, Mara. Muy bien, chicos. Pues vamos a continuar. Igual cualquier pregunta, con confianza, pueden levantar la mano. Entonces, bueno, hablábamos de los factores que influyen, o que facilitan este tipo de problemáticas, que ya mencionábamos la deforestación, la impermeabilización, también la sedimentación, con basura muchas veces va a reducir nuestra capacidad hidráulica en los cauces y contribuir directamente, a este tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, ahora eso fue la problemática de manera muy general. Ahora vamos a hablar de algunas directrices que llevamos nosotros aquí en Macaferri, para tratar este tipo de problemáticas, hablando del manejo de los cauces de agua. Y empezando por la parte de la eficiencia
que obviamente es algo que tenemos que atender, y justamente a partir de esta visión ingenieril, por decirlo así, siempre vamos a estar buscando la parte del costo-beneficio, ¿no? Y evidentemente buscando que sea una obra eficiente. Sin embargo, nosotros también tratamos de atender la parte de que sea una solución amigable con el medio ambiente, además de que sea una solución durable. Y ciertamente estas dos características, estas dos directrices que tomamos nosotros, están de alguna manera relacionadas entre sí, porque al proponer una alternativa, una solución que se vaya a adaptar de una buena manera a su medio circundante, pues, digamos de una manera no tan agresiva hacia pues también vamos a garantizar de alguna manera que sea una solución durable. Y bueno, aquí en esta diapositiva vemos las principales soluciones que nosotros manejamos con los gaviones. Tenemos, como ya mencionábamos, pues protección marginal, tenemos canalizaciones, pero también tenemos algunas otras. Por ejemplo, soporte de puentes. Estos son algunas obras que se han hecho de esta manera, soportando literalmente sobre el gavión. Aquí tienen algunas limitantes. Se trata de estructuras pequeñas, obviamente. Al tratarse el gavión de una estructura flexible, no se podría utilizar en esto en una obra ya más importante, un claro más grande. También están lo que son los espigones. Estos son utilizados muchas veces para recuperación de márgenes, recuperación de playas. Protección de alcantarillas, escaleras disipadoras y presas. Estos de manera muy general son las principales soluciones que manejamos, pero como ya les mencionaba el día de hoy, igual como en el software y como en los problemas que vamos a estar atendiendo, nos vamos a enfocar en protección marginal y canalización únicamente. Ok, entonces, pues, como ya comentábamos, ¿no? Es una situación muy típica. Es muy común que en los márgenes de los cauces se dé un proceso de erosión y esto ponga en riesgo alguna estructura que tengamos en la parte de arriba. Entonces, en este tipo de situaciones vamos a estar pensando en una protección marginal longitudinal. ¿Cuál es la diferencia que veíamos acá entre la protección marginal y la canalización? Pues es que la protección marginal únicamente es de una de las márgenes. Y cuando hablamos de una canalización, necesariamente vamos a intervenir ambas márgenes y muchas veces también lo que es el fondo del canal. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemáticas, pues pensamos inmediatamente en una protección marginal. Y ahora bien, existen, digamos de manera general, dos alternativas de geometría para la protección marginal o del tipo de gavión que vamos a emplear en estas, que sería una, bueno, vamos a verlas aquí, que sería como en las dos imágenes que se ven abajo, empleando gaviones con una sección caja, sección tipo caja, o como en la imagen que vemos arriba, estos son colchones, que ahorita ya más adelante vamos a ver más o menos cada una de estas piezas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los colchones los utilizamos para una sección más bien trapezoidal, cuando nuestra margen tiene una inclinación más suave. Cuando tenemos una inclinación más vertical en la margen, vamos a proteger prácticamente con un muro. Y ahí es donde vamos a usar la sección tipo caja. Este es un claro ejemplo de una necesidad de una protección marginal con gavión tipo caja, ¿no? Porque aquí, si vemos el área que está
expuesta, realmente inmediatamente tenemos la vialidad arriba, no tenemos este espacio que necesitaríamos del pateo para disminuir esa pendiente de la margen, para proteger, por ejemplo, con un colchón. Entonces aquí vamos a utilizar este tipo de sistema, ¿no? Con el gavión caja. Y estas son, aquí en la parte inferior derecha vemos las medidas estándar o las medidas comerciales que manejamos para este tipo de gaviones, que son anchos de 1 metro, alturas de 50 centímetros o de 1 metro también, y los largos ahí ya varían desde 1,5 metros, 2, 3, 4 y hasta 5 metros. Y un poco, digamos, la configuración del muro, como quedaría muchas veces, se utilizan lo que son estos contrafuertes en la parte de atrás del muro, digamos, para proveer de mayor estabilidad. Aquí ya estaríamos hablando más de una estabilidad geotécnica, pero cuando usamos este tipo de solución con muro, tenemos que atender tanto la parte hidráulica, que ya vamos a ver más adelante, verificar las velocidades, tensiones tangenciales, como la parte de la estabilidad geotécnica. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que se utiliza el gavión en conjunto con un geosintético, que es un geotextil. Se coloca en la parte que va a recibir el recargue de material, justamente para evitar la pérdida de los finos. Y, ok, otra consideración importante que tenemos que tener en este tipo de protección, bueno, esta va a ser ya sea con gavión caja o con colchón, es que, digamos que nuestro muro, en este caso, está protegiendo únicamente la margen, pero el fondo sigue estando vulnerable al proceso de erosión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que con el tiempo, si lo dejamos así, justamente se va a dar un proceso de erosión en el fondo y esto puede poner en riesgo nuestra estabilidad del muro. Entonces, para esto, tenemos dos opciones. Una, sería en caso de muros, incrementar la longitud de empotre, de tal manera que una vez que ocurra la socavación, no tenga problemas la estabilidad del muro, porque siga teniendo su empotre. Y la otra opción, que es la más utilizada comúnmente, es el uso de estas plataformas antisocavación o plateas, justamente al pie del muro, como se ve en esta imagen inferior izquierda, que van a proteger del proceso erosivo. Y estas plataformas se construyen con colchones, que son también otro tipo de gavión. Y aquí vemos otro caso, por ejemplo, de una protección aquí marginal con gavión tipo caja. Y en este caso, si se fijan, lo que es la platea o la plataforma antisocavación es otro tipo de gavión. Aquí no son colchones. Estos tipos de gaviones se llaman gavión saco. Y estos tienen la ventaja que pueden ser, estos son, digamos, rellenados con la roca por fuera, y después son izados y se colocan ya en la posición. Entonces, aquí a veces no es necesario abatir el cauce del agua, ¿no? O sea, podemos trabajar con estos gavión saco, colocándolos sobre el agua y ya llegando, una vez superando el nivel del tirante, continuamos trabajando con los gaviones tipo caja. Ok. Y
Este es el otro tipo de sección. Ya veíamos la sección tipo caja. Esta es la sección tipo, bueno, más bien el uso del gavión colchón. Y como les comentaba, la parte de la plataforma antierosiva va a ser importante para cualquiera de los dos. Entonces, en este caso también vemos que tiene su plataforma con el mismo colchón. Es una continuación. Y aquí, pues, consideraciones importantes. Bueno, una es la platea antierosiva y el colchón también va a requerir del uso del geotextil. En este caso tiene una función diferente, pero es igual necesario. En el caso de los muros, ya hablábamos que el geotextil se va a utilizar entre el gavión y el material de recargue para evitar la pérdida de finos. Okay. En el caso de los colchones, el geotextil se va a colocar entre el colchón y el material de desplante, pero aquí la función que va a cumplir es evitar la socavación por debajo del colchón. Porque, ¿qué sucede? Como el gavión es un material pues completamente poroso, que son nada más las rocas sin ningún tipo de cementante, pues los flujos de agua van a pasar por debajo del colchón con ciertas velocidades residuales, que ya vamos a ver esto justamente en el software. Y estas velocidades residuales, estos flujos residuales, pueden llegar a erosionar el material que tengamos por debajo. Entonces, el geotextil nos ayuda a mitigar esos flujos residuales, reduciendo hasta en un 75% su velocidad. Ok. Entonces, bueno, solo como comentario, ya hablábamos de la protección contra la erosión, que es una de las problemáticas que atendemos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el caso de protecciones marginales, únicamente atendemos la parte de la erosión, pero no la parte de la inundación, ¿no? Evidentemente. Para este tipo de problemáticas, pues ya hablamos de una canalización, tal vez, en el que tenemos que incrementar la cota justamente. Y bueno, entonces aquí ya vamos a pasar a esta parte de las canalizaciones, en las que hablamos que se atienden necesidades de proteger los márgenes del proceso erosivo, al igual que con la protección marginal, pero aquí también ya podemos hablar de mitigación de inundaciones y de revitalización. ¿Okay? Y las canalizaciones, pues también es interesante ver aquí como en estas imágenes cómo los productos del gavión son bastante versátiles y se adaptan muy bien a cualquier geometría que requiramos para este tipo de obras. Ok. Ahora, también existen diferentes geometrías y diferentes tipos de canalizaciones. Puede ser que tengamos canalizaciones completas, es decir, recubriendo ambas márgenes y todo el fondo del canal, pero esto va a ser por lo general en obras un tanto pequeñas. Cuando ya estamos hablando de un cauce muy grande, se les llaman canalizaciones con fondo móvil, es decir, únicamente se protegen ambas márgenes con su plataforma antierosiva, por supuesto, pero se deja todo el fondo libre para sufrir el proceso de erosión y socavación. Esto porque pues resultaría muy complicado cuando se trata de longitudes ya muy grandes intervenir toda el área de la sección, ¿no? Y bueno, en esta imagen también podemos ver varios tipos de geometrías. Está primero una canalización rectangular en la parte de arriba, en el que usamos el
gavión tipo caja, con su plataforma antierosiva, con el colchón. Luego en medio podemos ver un caso, también podríamos manejarlo como una canalización de sección rectangular, pero en este caso la plataforma antierosiva está conformada por gavión tipo saco en vez del colchón. Y en la parte de hasta abajo vemos una sección trapezoidal que está conformada únicamente por gaviones tipo colchón. Muy bien. Entonces, cuando tenemos cauces pequeños, lo más común es que se va a intervenir completo, es decir, las márgenes y el fondo. Y también en este tipo de geometrías, lo más común es que se vaya a proponer una geometría rectangular por las limitantes del espacio que tenemos. Aquí vemos, digamos, una sección tipo de lo que sería una sección transversal, donde tenemos nuestro colchón reno, y debajo del colchón, como ya les comentaba, siempre será necesario el uso del geotextil, el Mactex en caso de nosotros. Es nuestro nombre comercial para el geotextil no tejido. Pero es importante usarlo tanto en el fondo como debajo de la protección en las márgenes. Y bueno, aquí vemos una imagen de esta canalización que se realizó allá en Brasil. Muy interesante, con una sección trapezoidal compuesta con colchón, con gavión tipo colchón. Y vemos pues cómo se va adaptando perfectamente a la ruta, ¿no? Y al trazo que lleva la canalización, el cauce. Ok. Ahora vamos a platicar un poquito sobre las piezas del gavión tipo colchón. Manejamos dos tipos de piezas, lo que son el colchón con diafragma simple y el colchón con diafragma doble o castor, como lo conocemos comúnmente. Ambos cumplen la misma función. La diferencia es un poco en el proceso constructivo. Si se fijan, el que es diafragma doble es una misma malla que va siendo prensada para formar los diafragmas. Y en el caso del que es el colchón con diafragma simple, los diafragmas son independientes y son cosidos al cuerpo de la malla. Entonces, estas piezas se manejan con anchos de 2 metros. Las alturas pueden ser de 17, de 23 o de 30 centímetros. Esto es importante y es justamente una de las partes que vamos a diseñar, ¿no? O sea, qué espesor del colchón requiere mi canalización de acuerdo pues a las velocidades que vaya a estar sometido. Y largos vienen desde 3, 4, 5 y hasta 6 metros. El más común es el de 2x4. Y, ok, ahora otra parte importante, otra consideración es respecto a la configuración o al sentido de instalación de estas piezas. Y es que sí hay un sentido más recomendado para instalarse, y esto se ve muy claramente en este pequeño video, que justamente los diafragmas van a cumplir esta función de estar reteniendo nuestro material de relleno. Entonces, en ese sentido, la orientación más indicada para instalar el colchón, pero ojo, esto es en las márgenes, no va a ser igual en el fondo. La orientación más indicada, más recomendable, es justamente en donde digamos que la roca que va a caer se encuentre más rápido un diafragma o una barrera que lo vaya a detener. Entonces, si regresamos a ver un poco la geometría alargada de nuestras piezas colchón, vamos a pensar que esta es una de 4x2
Tenemos acá 4 metros, tenemos acá 2 metros y los diafragmas vienen a cada metro. Entonces, este sería el sentido en que lo instalaríamos de manera longitudinal, digamos. Y otro aspecto importante es el ángulo de inclinación máximo que podemos tener en estas márgenes, que no es como tal una regla, pero sí es una recomendación que como máximo se instale en márgenes con 45 grados de inclinación. ¿Por qué? Porque ya más de 45 se vuelve muy complicada la instalación, más que nada justamente por el deslizamiento del material del relleno de las rocas. La instalación se va a volver muy complicada, porque estamos hablando que las rocas tendrán un ángulo de reposo de 41 grados tal vez. Entonces ya con el diafragma les va a ayudar un poquito y podemos instalar hasta 45 grados sin mucho problema, pero ya más de 45 se vuelve muy complicado. Y otra consideración, parte importante es el anclaje del colchón. Este es un sistema que se puede utilizar cuando tenemos espacio en los extremos de las márgenes. Se construye lo que es una trinchera. Bueno, se excava una trinchera para recibir una fila de gaviones sobre los cuales se va a estar anclando el colchón. Este es un sistema de anclaje que funciona muy bien. No siempre es posible por el tema del espacio en los extremos de las márgenes, y cuando no es posible, el sistema de anclaje se realiza únicamente con grapas, sosteniendo literalmente la malla, anclándola al suelo con estas grapas con varillas de construcción. Y aquí estas grapas se van a colocar en espaciamientos que van a estar en función de la inclinación del talud justamente. Y bueno, acá vemos cuándo se va a requerir una sección rectangular. Pues ya decíamos que es cuando tenemos las limitantes del espacio, ¿no? O sea, en este caso, si quisiéramos una sección trapezoidal, esto nos estaría obligando a comernos prácticamente ahí ya toda la vialidad. Entonces, en este tipo de ocasiones, que suele ser en obras urbanas dentro de la ciudad, lo más común es que tengamos este tipo de canalizaciones, porque justamente espacio es lo que no tenemos, ¿no? Y entonces tenemos esta sección rectangular, que aquí vemos una sección tipo, el gavión con su geotextil por detrás, como ya veíamos, y el colchón en el fondo, al tratarse de una sección pequeña, con su geotextil igual en el fondo, que sería este caso. Ahora bien, también tenemos secciones combinadas, es decir, hablábamos de la sección rectangular, sección trapezoidal. Bueno, aquí vemos un esquema de lo que sería una sección combinada, rectangular con trapezoidal. Y aquí vemos una imagen justamente de este tipo de sección, que también es una opción, ¿no? Ok. Otra consideración importante es cuando tenemos una transición o un cambio de sección, más bien, es importante que tengamos una transición suave para evitar algún tipo de problemas que se pueda generar con un cambio muy brusco en la sección, con el flujo, ¿no? Entonces, cuando vamos a pasar de un tipo de sección a otro, buscamos o se recomienda una relación o una pendiente de 1:4, visto en planta para la transición, para que no sea muy brusca. Ok, ahora otra consideración importante,
es respecto, como vemos aquí en esta imagen, a la vegetación en los gaviones o en las canalizaciones con gaviones. Este es un fenómeno que se da poco por la composición del gavión, ¿no? Que son estas rocas. Tenemos pues un volumen de vacíos grandes en donde con el tiempo se va a ir depositando sedimentos, se van depositando semillas y pues pasa el tiempo y estas van a vegetar, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ok, ¿esto es bueno, es malo, es un problema? O no necesariamente. Y bueno, no hay una respuesta absoluta para esta pregunta. Depende, depende del enfoque. Por ejemplo, si lo viéramos desde un enfoque estructural, hablaríamos de que esta vegetación es benéfica, porque va a estar anclando de una mejor manera a nuestro gavión. Sin embargo, desde el punto de vista hidráulico, y sobre todo si si la canalización no fue diseñada para esas condiciones, sí va a ser un problema la vegetación. Porque ¿qué sucede? Pues la vegetación va a cambiar las condiciones del recubrimiento que tengamos. ¿Qué va a cambiar específicamente? Pues la rugosidad. Esta vegetación va a aumentar la rugosidad de la superficie y esto se va a traducir en una disminución de la velocidad del flujo que vaya circulando, y esta disminución de la velocidad pues se va a traducir en un aumento del tirante, y esto puede llegar pues a traducirse en un desbordamiento, ¿no? Entonces, sí es importante considerar esta parte. Ahora bien, si la canalización no se está proyectando con estas condiciones, sí va a ser necesario que tenga un proceso de mantenimiento, de estar removiendo este material que pueden hacerse, y ya se ha hecho, con uso de maquinaria, ¿no? En el caso de una retroexcavadora, aquí adaptando un poco la cuchara para evitar dañar la malla del gavión, pero esto también siempre en conjunto con un afine de manera manual. O bien, si no se quiere estar preocupando por la parte del mantenimiento, otra opción que tenemos es utilizar un recubrimiento con un mortero, y ya de esta manera estaríamos evitando la formación de la vegetación. Y, ok, un poco el proceso de este caso es, bueno, primero vamos a hacer el cajeo, ¿no? La regularización de la sección. Viene la instalación de lo que es el geotextil en todo el desplante, en todo el fondo. Después viene la colocación de los colchones, que ya acordémonos ahora del sentido adecuado. En las márgenes hablábamos que el sentido adecuado era que la piedra se encontrara en la menor distancia posible un diafragma, ¿no? Entonces en sentido longitudinal a la sección transversal, digamos. Pero en el fondo el sentido más óptimo es el sentido contrario, de manera que el flujo sea el que se encuentra ese diafragma a cada metro. Entonces cambia el sentido en las márgenes y en el fondo. Es sentido recomendado, ¿no? Después, bueno, ya viene el relleno con la roca. Y después se cierran con las tapas, porque, por ejemplo, en lo que son las gaviones sección caja,
Estos son como que los armas y vienen ya todos en una misma pieza, ¿no? Con su tapita nada más la doblas. Pero en el caso de los colchones, no. En el caso de los colchones te llega por separado lo que es todo el cuerpo del colchón, la base, sus diafragmas, y aparte la tapa. Entonces eso cambia un poco en el proceso constructivo. Después que ya se cerraron los colchones, ya se cosieron, se va a colocar una gravilla justamente para hacer esta transición entre los diámetros de la roca para evitar pues que haya mucha pérdida del material cementante, ¿no? Del mortero. Después se va a colocar una junta y finalmente vamos a colar con el mortero. Ahora, aquí vemos unas imágenes son pues obras que ya se han hecho, que han funcionado bien con este recubrimiento de mortero. Y aquí en esta sección, bueno, vamos a ver algunas consideraciones que ya hablábamos de la gravilla, que va a reducir la pérdida del mortero. Y también una cuestión interesante aquí es que cuando utilizamos espesores menores a los 5 centímetros para este recubrimiento, la misma tapa del colchón puede funcionar como refuerzo para este mortero. Entonces no necesitamos colocar otro tipo de refuerzo. Obviamente, en este caso vamos a tener otra rugosidad que se tiene que analizar en las verificaciones que hacemos, ¿no? Son otras condiciones diferentes a las del gabión sin recubrimiento. Y la junta tiene dos funciones. Funciona como junta de dilatación y también va a estar funcionando como el drenaje del revestimiento. Okay. Ahora, otras consideraciones o recursos que tenemos es en el caso de que cuando tenemos pendientes importantes, obviamente la pendiente va a incrementar nuestra velocidad, entonces esto va a incrementar las tensiones tangenciales que se va a estar generando entre el agua y el recubrimiento, en este caso del gabión, y es posible que no nos vaya a soportar ciertas velocidades, por lo cual podemos optar por hacer este tipo de escalonamientos a manera pues de reducir la velocidad. Y aquí vemos una sección ejemplo, ¿no? de este tipo de escalonamientos que pueden ser tanto, aquí en este caso vemos estos escalonamientos de 1 metro, porque se están utilizando aquí piezas tipo caja, o pueden ser escalonamientos menores, como de 30 centímetros, en caso de que sea estos traslapes del mismo colchón. Ok, ahora sí vamos a entrar un poco en, para hablar de algunos comentarios sobre la verificación hidráulica. Ok, y lo que nos va a interesar en los análisis que vamos a hacer es pues determinar o saber si el material que estamos proponiendo como recubrimiento, tanto en las márgenes como en el fondo, va a soportar el esfuerzo del agua que va a estar transitando ahí. Y para este tipo de análisis tenemos dos criterios, o más bien son dos análisis diferentes que vamos a realizar. Es con el criterio de las velocidades y con el criterio de las tensiones de arrastre. Ahorita ya vamos a ver que son análisis parecidos, están relacionados uno con el otro, porque muchos de los parámetros que se utilizan en cada uno son los mismos, pero son parecidos, pero no son iguales. Entonces hacemos los dos análisis, verificamos ambos criterios. Ya les adelanto que por lo general es más común que no se cumpla el criterio de la velocidad, pero bueno, no es una regla. Como quiera tenemos que hacer los dos análisis y verificar que nuestro revestimiento esté soportando la velocidad
y la tensión de arrastre. Y otro análisis adicional, digamos, es la verificación de las velocidades residuales, que ya hablábamos hace rato, que mencionábamos del uso del geotextil en la parte de abajo del colchón. A pesar de que tenemos el uso del geotextil, tenemos que validar o verificar que esa velocidad residual que va a estar llegando al suelo en el que estamos desplantando, pues no va a superar la velocidad crítica para que este suelo sufra un proceso de socavación. Entonces, son 3 análisis, recordemos. El análisis con el criterio de la velocidad, el análisis con el criterio de la tensión de arrastre. Estos 2 son para el gabión, para el recubrimiento que estamos proponiendo. Y el análisis de las velocidades residuales, que esto es para el suelo que está por debajo. Ok. Y, para estos análisis vamos a echar mano del software Macra Studio que tenemos aquí en Macaferri, que ya vamos a ver más adelante. Pero primero, bueno, algunos comentarios sobre la verificación geotécnica también, que ya platicábamos un poquito hace rato, y es que aunado a estos análisis hidráulicos que hacemos de la velocidad crítica, de las tensiones tangenciales, también siempre será importante hacer la verificación de la estabilidad geotécnica. Para esto, nada más a manera de comercial, pues también tenemos software, tenemos el MaxStars, tenemos el GAWAC, que son los que utilizamos para los análisis geotécnicos. Pero esto ahorita se sale de nuestro alcance, entonces nada más lo comentamos, ¿no? De manera, entonces, en la verificación geotécnica, obviamente, como ya veíamos que se va a tener un proceso de socavación en los fondos, se debe de considerar la condición más desfavorable, ¿no? Es decir, después de que ya sufrió esa socavación, ya sea que se optó por la alternativa de utilizar un empotre mayor o una plataforma anti-socavación. Y para el caso de recubrimientos con colchón, también es importante hacer una verificación de la estabilidad geotécnica del talud. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito en sí de los análisis que hacemos. Entonces, bueno, de entrada, como que el dato, uno de los datos más importantes que vamos a necesitar para nuestros análisis, evidentemente es el gasto de diseño, ¿no? ¿Qué caudal va a estar pasando por nuestra canalización? Y aquí es donde nos ubicamos, digamos, en donde estamos, ¿no? Muchas veces se habla que la hidrología te va a decir cuánto y la hidráulica cómo. Entonces nosotros aquí estamos en la parte de la hidráulica. Nosotros estos análisis que realizamos con el software son hidráulicos, es decir que nosotros necesitamos ya de antemano tener los datos de cuánto, es decir, la hidrología, y es lo que nosotros siempre les pedimos a los clientes cuando nos solicitan alguna propuesta de proyecto. De entrada, bueno, necesitamos la topografía, necesitamos la hidrología para con esos datos poder diseñar. Ok. Y bueno, recordar algunos conceptos básicos tal vez, un poco antes de entrar en sí a los análisis. Y recordemos que tenemos varios tipos de clasificación del flujo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el
esta clasificación espacial, digamos, en la que podemos tener un flujo rápidamente variado, en donde el tirante va a tener importantes cambios en intervalos pequeños de espacio, flujo gradualmente variado, en donde ya se tienen cambios más pequeños, o un flujo uniforme, en donde no tenemos estos cambios en el tirante espacialmente. Y los principales parámetros hidráulicos con los que vamos a estar trabajando para estos análisis, pues es la velocidad, es el número de Froude y es la tensión de arrastre. Okay. Entonces vamos a empezar hablando de la velocidad del flujo. Pues sabemos que la velocidad en una sección no va a ser constante, ¿no? O sea, tenemos en el fondo, tenemos mayor fricción, digamos, entonces tenemos menor velocidad. Y bueno, ya conocen seguramente todos más o menos la distribución de las velocidades en cada tipo de canalización o de sección. Y nosotros vamos a estar trabajando, o el software de Macra, que es importante, pues también conocer un poco sus limitantes y la manera que trabaja, pues trabajamos con la velocidad media, es decir, con Manning, ¿no? Que ya tenemos, seguramente conocen esta fórmula de la velocidad de Manning, y aquí nada más importante, digo, a lo mejor no es necesario aprendernos de memoria las fórmulas, pero sí es como importante tener una idea de qué interviene en ellas, ¿no? O de qué manera intervienen los parámetros que vemos en ellas. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? La pendiente. Evidentemente, entre mayor pendiente tengamos, pues la velocidad del flujo va a ser mayor. Tenemos también el radio hidráulico, que es la relación entre el área de la sección hidráulica y el perímetro mojado. Entonces, esta también pues va a afectar directamente a la velocidad. Y el otro parámetro importante, el coeficiente de rugosidad. Entre mayor rugosidad, menor velocidad. Para eso, pues ya tenemos mucha bibliografía y tablas para cada tipo de recubrimiento, cada tipo de material, qué rangos del coeficiente de rugosidad podemos tomar. Que no se preocupen mucho de esto. En nuestro caso, que vamos a utilizar los gaviones, pues el software ya trae cargados para el tipo de gavión que propongamos el coeficiente de rugosidad. Y que es justamente esta parte que vamos a hablar ahorita. Okay. Para gaviones, el coeficiente de rugosidad depende, uno, de qué tipo de gavión es. Por ejemplo, para gaviones colchón, estamos hablando que el coeficiente de rugosidad está entre rangos de 0.022 o 222 a 0.0280. Para gaviones con sección tipo caja son un poquito más altos. Está en rangos entre 0.0260 y 0.0303. Y ahora estos rangos, ¿de qué dependen? O cómo sé si tomo el más bajo o el más alto de estos rangos. Pues en el caso de los gaviones va a depender principalmente del tipo de material de relleno o de la manera en que se rellenó. Podemos ver aquí que nos indica que el menor valor corresponde al material de llenado bien seleccionado y colocado en obra con mucho cuidado, y el mayor valor corresponde al material no seleccionado y colocado sin mucho cuidado. Y es que muchas veces en este tipo de obras se puede, y se hacen muchas veces, el llenado con maquinaria, con retroexcavadora, por ejemplo. Pero obviamente no va a tener el mismo
el mismo acomodo a que si fuera un llenado manual. Y bueno, otra opción para calcular directamente el coeficiente de rugosidad es en caso de que tuviéramos la información granulométrica del material de llenado, podríamos obtener con esta fórmula, que es el D90 elevado a 1/6 sobre 26. Pero por lo general no tenemos esta información. Entonces, pues vamos a usar los rangos que tenemos acá. Y aunque aquí otra parte importante a tener en cuenta es, si va a estar vegetado, si está vegetado, que ya hablábamos que vamos a tener una condición diferente, otra rugosidad, o si va a estar recubierto con mortero, obviamente va a disminuir nuestra rugosidad. Entonces, pues ya vemos aquí los rangos para colchón sin ningún tipo de recubrimiento. Tenemos entre 0.022 a 0.030. Cuando está vegetado, entre 0.030 a 0.120. Y cuando tenemos el recubrimiento con el mortero, entre 0.013 a 0.017. Ok. Bueno, entonces ya platicamos un poquito de la velocidad, ¿no? De Manning. Ahora, otro parámetro que hablábamos que es importante, que va a intervenir directamente en nuestros análisis, es el número de Freud. Y para pues recordemos que es de alguna manera una relación entre las fuerzas de inercias, definidas por la velocidad, que es justamente la velocidad que estamos hablando de Manning, y las fuerzas de gravedad, que pues tenemos en el denominador la raíz de la gravedad por la relación entre el área del flujo y el ancho de la superficie libre. Ahora, recordemos, de acuerdo a la magnitud del número de Freud, vamos a poder clasificar el flujo en estado crítico, subcrítico o supercrítico. Y aquí, a lo mejor ya se están acordando de esta gráfica que tenemos en el eje de las abscisas, la energía, y en las ordenadas tenemos el tirante. Entonces, para canales con una pendiente pequeña, tenemos esta línea a los 45 grados que nos va a estar definiendo la frontera justamente entre el estado subcrítico, que sería en la parte de arriba de esta línea punteada, y el supercrítico, que es en la parte de acá abajo. Entonces vemos, por ejemplo, esta curva que está aquí resaltada en naranja. Tenemos, para una misma energía, podemos tener dos tirantes diferentes, ¿no? Uno que va a estar en el estado supercrítico, que va a ser un tirante más pequeño porque el agua va a tener una velocidad mayor, y para esa misma energía también tenemos otro tirante que va a ser mayor en el estado subcrítico, que va a tener menor velocidad. Ok, entonces vamos a ver un poco para acordarnos de esta gráfica algunas transiciones que podemos tener del flujo. Por ejemplo, aquí tenemos del punto A al B, es del estado subcrítico al mismo estado subcrítico, ¿no? Nada más tuvimos aquí una ligera disminución del tirante, que puede ser provocada por un aumento ligero en la pendiente del fondo, pero es una transición suave, entonces no tenemos un cambio de estado. Después tenemos el caso opuesto, que sigue siendo de un punto subcrítico a subcrítico. Esta vez es el caso opuesto, ¿no? Acá veníamos de un tirante mayor a un tirante menor,
Aquí venimos de un tirante menor a un tirante mayor, tal vez por una disminución en la pendiente, como vemos acá abajo, en el fondo, pero son transiciones suaves. Acá ya tenemos una transición más brusca, provocada por un aumento más importante, por un cambio más importante en la pendiente del fondo. Y aquí sí estamos pasando del punto A que tenemos acá, en la parte subcrítica, al punto B, ya en la parte supercrítica. Entonces aquí, si se fijan, pues sí es un cambio importante en el tirante y también lo va a hacer en la velocidad. Y acá tenemos el caso opuesto, que en este caso muchas veces se va a tratar de un fenómeno del resalto hidráulico, en el que tenemos una transición de un estado supercrítico a un subcrítico. Es decir, venimos acá con una pendiente importante, con un tirante pequeño y una velocidad grande, y de pronto tenemos este cambio brusco de la pendiente, una disminución de la pendiente, lo que va a provocar este resalto hidráulico y la transición hacia este estado subcrítico con mayor tirante y menor velocidad. Y es pues este fenómeno, ¿no?, que muchas veces vemos en el laboratorio, ¿no? Ok. Ahora, ok, aquí es importante que no nos vayamos a confundir entre dos conceptos. Uno es la velocidad crítica del flujo, que estamos hablando, pues que va a ser la velocidad para la cual vamos a tener un número de flujo igual a 1 en el estado crítico. Eso es velocidad crítica del flujo. Ahora, también tenemos velocidad crítica del suelo, pero esto no tiene nada que ver. Esta velocidad se denomina velocidad crítica en el momento en el que las partículas comienzan a sufrir el proceso de erosión, ¿no? Entonces, cada tipo de suelo va a tener una velocidad crítica, ¿no?, dependiendo de sus condiciones. Por ejemplo, una arena seguramente tendrá una velocidad crítica pequeña, ¿no?, porque fácilmente es erosionada por el agua. Y ahora esto nos va a interesar porque ya veíamos hace rato que dentro de los análisis que vamos a hacer nosotros, o que vamos a verificar en el software, tenemos el análisis con el criterio de las velocidades para el gavión, para el colchón, para nuestro revestimiento que propongamos. Luego tenemos también el análisis de las tensiones tangenciales, igual para nuestro revestimiento, ya sea gavión, caja, colchón, lo que sea. Y luego tenemos también la verificación de las velocidades residuales. Y aquí vamos a verificar nuestra velocidad que esté pasando por debajo de nuestro eje textil, y la vamos a comparar con la velocidad crítica del tipo de suelo que tengamos en el desplante, en la parte de abajo de nuestra canalización. Entonces, tenemos esta curva en función del tamaño de las partículas, del diámetro medio del suelo, nos va a dar la velocidad crítica, la velocidad que va a soportar. Ok. Y también tenemos, así como tenemos velocidad crítica para los tipos de suelo, tenemos velocidades críticas para nuestros colchones. Y esas las vamos a consultar aquí en esta tablita. Y aquí es importante, digo, ya lo vamos a ver ahora que hagamos el ejercicio más claramente, pero digamos que en el software, indirectamente vamos a hacer los tres análisis, ¿no? Las tensiones tangenciales,
velocidad crítica y velocidades residuales. Pero realmente directamente el software nada más nos hace el análisis de las tensiones tangenciales. ¿Qué quiero decir? Que el software va a calcular con los datos que le demos de entrada del gasto, de la pendiente, de la geometría de la sección, de los materiales del revestimiento, nos va a calcular velocidades, número de Freud, nos va a calcular la tensión tangencial admisible, o bueno, más bien ya la tiene cargada, dependiendo del recubrimiento que le indiquemos, tensión tangencial admisible, y nos va a calcular la tensión tangencial actuante. Entonces, el software va a hacer esa comparación, y si la tensión actuante es mayor que la admisible por el tipo de revestimiento, o automáticamente el software nos va a avisar, ¿no? Nos lo va a marcar en rojo. Sin embargo, ese es el criterio de las tensiones tangenciales. Sin embargo, el criterio de las velocidades no nos lo va a dar directamente el software. ¿Qué nos va a dar el software? Pues nos va a dar la magnitud de la velocidad media, y entonces ya nosotros vamos a entrar a esta tablita y vamos a verificar que el recubrimiento que estamos proponiendo no exceda esa velocidad, o que la velocidad no exceda el límite de la velocidad soportada por el recubrimiento que estamos proponiendo. Y de manera similar vamos a hacer con las velocidades residuales, pero en ese caso vamos a entrar en esta curva con pues el tamaño de partículas del diámetro medio del suelo que tengamos en el fondo, y la velocidad residual que también nos va a calcular el software, pues las vamos a comparar para verificarlas. Pero pues nada más importante que tomen en cuenta esto, ¿no? O sea que los criterios de velocidad crítica y velocidad residual hay que hacerlos un poco como manual, ¿no? No manual, o sea, nos lo calcula el software, las velocidades, pero la comparación sí la tenemos que hacer nosotros. Y velocidad por debajo del revestimiento, bueno, es lo que ya hablábamos de las velocidades residuales, y del uso del geotextil para mitigar estas velocidades, y aquí de la comparación que tenemos que hacer, ¿no? Dependiendo del suelo que tengamos. Ok, y ahora vamos a ver la parte de el criterio por las tensiones de arrastre o tensión tangencial, también conocida, o fuerza atractiva unitaria, en la que muestra, al igual que en el criterio de las velocidades que tenemos, por un lado, la velocidad actuante, por llamarla así, que no es otra cosa que la velocidad media, que viene de Manning, eso contra la velocidad crítica del recubrimiento, y las comparamos para ver que soporte la velocidad del recubrimiento. En las tensiones tangenciales tenemos por un lado la tensión actuante y contra la tensión admisible, ¿no? Que es lo que ya les decía que va a calcular el software. Entonces la tensión actuante vemos, y ya les comentaba, que de alguna manera son análisis similares. Algunos de los parámetros que se utilizan en los cálculos son los mismos. Acá de igual manera tenemos la pendiente, tenemos el radio hidráulico, para el cálculo de la tensión tangencial, que, bueno, como vemos aquí en esta gráfica, es considerablemente mayor en el fondo la tensión que en las márgenes. Entonces, por lo general, cuando tengamos problemas con la tensión tangencial, va a ser en el fondo del margen de la canalización. En las márgenes podemos hablar que se tiene 0.076 de la tensión tangencial en el fondo. Ok, y ahora la tensión de arrastre crítica, la tensión tangencial es lo mismo, o crítica o admisible, digamos.
Esta va a estar en función del diámetro medio de la roca de llenado, la diferencia en las densidades de la roca y del agua y del parámetro de Shields. Y esto está en función del tipo de roca. Y bueno, aquí tenemos algunos valores de pesos específicos para diferentes tipos de rocas, ¿no? Tenemos basalto, diorita, etcétera. Y tenemos esta tablita de las tensiones de arrastre críticas en los gaviones. En el caso del criterio de las tensiones, ya les decía yo que no lo va a hacer directamente el software. Entonces no va a ser necesario que nos metamos a la tabla, a diferencia del criterio de las velocidades. Ok. Y bueno, ahora sí vamos a yo creo que ahorita vamos a ver de manera general un ejemplo, de un ejercicio con el software, y después lo comentamos así de manera general, y después, si gustan, nos regresamos ya para que lo vayamos haciendo en conjunto. No sé si todos tienen aquí ya el software instalado. Me ¿Sí parece que no, ingeniero. no lo tienen todavía? Ok, pero sí ¿tienen el instalador o aún no? No nos hicieron llegar el instalador. Ok, entonces yo creo que ahorita se los paso a ver si lo pueden instalar de una vez. Y si es posible, pues hacemos el ejercicio en conjunto. Pero bueno, vamos a, de cualquier manera vamos a ver, digamos, el ejercicio así de manera, comentada, y ahorita nos regresamos. Entonces, bueno, el software, pues es la verdad es un software bastante amigable, no es nada complicado. Y cuando lo vayamos a abrir, nos vamos a encontrar con esta ventana que nos va a sugerir cierto tipo de secciones. Por ejemplo, una sección trapezoidal, una sección rectangular, una sección compuesta. Entonces, ya después podemos modificarlas. O sea, que no hay mucho problema que escojamos una u otra, pero sí sirve como de ayuda para agilizar un poco el proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso, escogemos la sección trapezoidal simple, ¿no? Que sería, supongamos que vamos a hacer este ejercicio. Entonces, seleccionamos la sección trapezoidal simple, y acá, digamos, en la parte izquierda, tenemos, donde vamos a ir ingresando toda la información de entrada. Para empezar, la información del proyecto, ¿no? Ya saben, le colocamos algún título, alguna clave, si es necesario, el autor. Podemos colocar una descripción, datos de la empresa, etcétera. Después ya viene la parte de los datos hidráulicos. Y aquí nos va a marcar dos opciones. Una opción sería indicarle un caudal de proyecto, que sería pues prácticamente el gasto de diseño, ¿no? Entonces ya nos va a hacer los análisis de la sección que le propongamos con ese gasto. Entonces, si es una sección muy pequeña y no lo soporta, nos va a decir, sabes que se está desbordando. O la otra opción es decirle que nos calcule con el caudal máximo. Y de esta manera va a dejar la sección que le propongamos al límite, digamos, y nos va a decir cuál es ese gasto máximo. Después, otro dato importante es el bordo libre, ¿no? Que siempre es importante considerarlo. Muchas veces se habla que
pues es de alguna manera un factor de seguridad, si lo queremos ver así, por cualquier cosa. Siempre es importante dejar ese bordón libre, que muchas veces se dejan, pues ya depende de cada caso, ¿no? 1 metro, medio metro. Después vamos a tener, bueno, vamos a hacer este ejercicio ahorita, que vamos a tener un bordo libre de 40 centímetros, un gasto de 35 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Después nos pide la pendiente longitudinal. Este es otro de los datos importantes, ¿no? Que por lo general pues vamos a obtener de la topografía. Y nada más importante aquí es, en este caso vamos a utilizar una pendiente de 0.005 metros sobre metro, pero es importante que en el software lo indiquemos en porcentaje. Es decir, estos 0.005 metros sobre metro es una pendiente de 0.5%. Después vamos a colocar la velocidad admisible del suelo, justamente la que tenemos por debajo, la que va a estar soportando estas velocidades residuales, que en este caso vamos a suponer que tenemos una arcilla. Entonces, para eso nos podemos apoyar con esta tablita de ayuda que tenemos ahí al lado, y dependiendo de el tipo de suelo que seleccionamos, pues nos va a sugerir un valor para esta velocidad admisible. Y después tenemos esta opción, que aquí sí es importante comentar. Bueno, tenemos la opción ya sea que hacer el análisis en un tramo recto o en un tramo curvo, y que justamente lo vamos a indicar ahí. En caso de que sea un tramo curvo, únicamente nos va a pedir el radio de curvatura. Pero sí es importante comentar un poco las limitaciones de esta opción que nos da el software, y es que lo que va a hacer al momento de que nosotros escojamos el tramo curvo es pues un incremento en las tensiones tangenciales del extremo exterior, digamos, y un decremento en el margen interior. Sin embargo, estrictamente hablando, o un análisis más riguroso ya tendría que hacerse de otra manera, porque en un tramo curvo pues no vamos a tener un gasto uniforme y permanente, que son también suposiciones que hacemos con el software. Pero de alguna manera es nada más como esta ayuda o esta consideración del incremento de la tensión tangencial por la curva. Después ya vamos a dar de alta lo que es la geometría, que aquí nos identifica por como secciones. Si ven aquí al fondo, está un poco borroso, pero tenemos la parte 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ya acá escogemos en el 3, bueno, pues qué inclinación vamos a tener, qué altura, y ya con eso nos define la geometría de este tramo. Y así de cada uno. Entonces, en el caso del problema, pues vamos a suponer una altura de 2 metros, un fondo de 8 metros, pendientes 2:1 para las márgenes. Y aquí es importante también considerar, dentro de las dimensiones para la geometría que demos de alta en el software, considerar el grosor de nuestro colchón. Entonces vamos a nosotros dar de alta las dimensiones interiores, ¿no? Porque obviamente si damos las dimensiones exteriores, estaríamos haciendo un análisis con más área hidráulica. Entonces obviamente cambiarían ahí las consideraciones y no sería correcto.
Ok. Y finalmente vamos a escoger el tipo de materiales para cada una de las secciones. Si vamos a proponer un colchón de 17, de 23, de 30, o si va a ser gavión, y ya automáticamente, dependiendo del recubrimiento que propongamos, pues nos va a cargar la tensión tangencial admisible de ese tipo de recubrimiento, su rugosidad, etcétera, ¿no? Para los cálculos. Ok, y vamos a ver qué más. Ok, ahora una vez que ya hayamos dado de alta todo, pues vamos a correr el problema y esperen, estoy viendo aquí. No, perdón, pensé que era una pregunta en el chat, pero parece que no. Ok, perdón. Entonces les comentaba que al final el software también nos va a dar la opción de exportar un reporte justamente con toda la información de entrada que nosotros le demos de la geometría, del gasto de diseño, de la pendiente, y con pues los cálculos que vaya a hacer el software. Ahí viene igual toda la información que nosotros le demos de alta, descripción, etcétera. Ok. Entonces, para el caso de este problema, vamos a usar un colchón Reno de 23 centímetros de espesor. Entonces, ese lo escogeríamos en esta parte de materiales. Okay. La ocurrencia de la inundación, esto ya les comentaba que el software con el gasto de diseño que le demos nos va a indicar si es que estamos llegando a tener un desbordamiento o si estamos por debajo del bordo libre. Si tenemos el tirante por debajo del bordo libre, pues no tendríamos ningún problema, siempre y cuando estemos todas las verificaciones de velocidades y tensiones tangenciales. Y la velocidad promedio, la velocidad media, que ya platicábamos que esa la tenemos que comparar, digamos, del software. La velocidad media que obtengamos, vamos a entrar en esta tablita con el espesor del revestimiento, el diámetro medio de la roca que estemos usando. Aquí, por ejemplo, para un colchón de 23 centímetros podemos usar un uso granulométrico entre 70 y 100 milímetros o entre 70 y 150. Esto nos daría un diámetro medio de 85 de 120. Suponiendo que usamos el uso granulométrico más grande, ¿no? Tenemos el diámetro medio de 120 milímetros. Y después también va a depender aquí del rango en el que esté nuestro número de Froude. Si está por debajo de 1.5, tendríamos una velocidad crítica de 4.50 metros sobre segundo. Y si Froude ya está entre 1.5 o 3, tendríamos una velocidad crítica de 4 metros sobre segundo únicamente, ¿no? Para colchón de 23 centímetros con el uso granulométrico de 70 a 150 milímetros. Y bueno, aquí nada más comentar que tenemos aquí velocidad crítica y velocidad límite. Entonces, en teoría el gavión o el colchón va a soportar, no soportaría, por ejemplo, aquí los 450, sino 6.1 metros sobre segundo. Esa sería su velocidad límite. Sin embargo, nosotros, para estar del lado de la seguridad,
siempre diseñamos con la velocidad crítica, ¿no? Que es cuando ya, la velocidad crítica se refiere a cuando ya empiezan a tener deformaciones importantes, el acomodo de las rocas dentro del colchón. O sea, todavía tal vez soporte una velocidad mayor, pero si ya tenemos velocidades, deformaciones importantes, consideramos como nuestro límite esa velocidad crítica. Ok, y esa la vamos a ver acá, reflejada una vez que hagamos el análisis. Ahí nos va a dar la velocidad media, que es la que vamos a ir a comparar en esta tablita, para verificar que estemos por debajo. Y en esta otra parte, si se fijan acá abajo, tenemos varias pestañas. Tenemos, la primera es la del diseño del canal, ¿no? Que es en la que estamos aquí. Después tenemos curva del caudal, materiales y resultados generales, que es lo que más nos va a interesar ya cuando hagamos la corrida, porque de aquí vamos a obtener también el número de flood, que es también lo que ocupamos para entrar en la tabla de las velocidades críticas. Acuérdense que aquí entramos con uno, el espesor del revestimiento que propongamos; dos, el uso granulométrico del material de llenado; y tres, el número de flood. Entonces ese lo obtenemos de acá. Y muy bien, finalmente en la parte de materiales de las pestañas de acá abajo, aquí es lo que les decía, que el software nos va a comparar directamente la tensión tangencial admisible contra la tensión calculada. Y en este caso, si se fijan, todas las calculadas son mucho menores a las tensiones admisibles, por lo tanto, pues no hay ningún problema respecto al criterio de las tensiones tangenciales, que también podríamos buscarlo manualmente en la tabla, pero en el caso de las tensiones no es necesario, porque el software nos las da. Finalmente, la velocidad por debajo del revestimiento, esa nos la va a indicar en esta parte. Igual en la parte de materiales, al lado de las tensiones tangenciales viene la velocidad bajo el revestimiento. En este caso, 0.16 metros sobre segundo, ¿no? Y aquí vemos que nos dice que tenemos una velocidad admisible para el suelo de 1.52 metros, entonces no tenemos ningún problema. Ahora, algunas otras funcionalidades o comentarios de manera general de este software es lo que ya veíamos de los tramos curvos, ¿no? Tenemos la opción de hacer el análisis en un tramo recto o en un tramo curvo. Nada más, aquí como les decía, va a haber un aumento de las tensiones tangenciales. ¿En dónde? En el extremo exterior. Y eso es lo que va a considerar el software. Ahora, otra opción que nos da el software es crear un subsector. Es decir, dentro de un mismo tramo, por ejemplo, en el tramo 4, lo podemos dividir en dos para escoger la mitad con un tipo de revestimiento y a lo mejor la otra mitad con otro tipo de revestimiento. También es una opción que podemos utilizar. Y lo que ya comentábamos desde el inicio de los canales compuestos, ¿no? Que desde que abrimos el software, nos da la opción de escoger estas como plantillas. Ok. Y algunas observaciones, para el caso de secciones o el uso de gaviones o caja, como tal no podemos meter estrictamente esta geometría en el software. Entonces lo que hacemos pues es una aproximación
a la geometría de esta manera. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la parte, ahora sí que teórica. No sé si tengan dudas hasta ahorita de los análisis del software. Como quiera, ahorita sí me gustaría que hagamos les paso el instalador para que hagamos un ejercicio en conjunto, pero sobre todo, no sé si quedó más o menos claro los análisis, que vamos a hacer.